y bienvenidos a esta sesión de Webex acerca del sistema de lubricación. Soy Sam Nelson, un instructor de C175 con base en teoría y Linux, y tengo el placer de hacer la introducción al sistema de lubricación del C175. En la sesión de hoy de Webex discutiremos los siguientes aspectos del sistema de lubricación: el flujo de aceite en el motor, las ubicaciones de los sensores y los valores de derrapeo conocidos, el esquema del sistema de lubricación, el sistema de administración del motor para el sistema de lubricación y la bomba de prelubricación, y finalmente, recomendaciones para el aceite del motor. Primero empezaremos discutiendo el flujo de aceite en el motor, utilizando fotos del motor de entrenamiento que tenemos aquí en teoría. Paso 1. El aceite es succionado a través de la campana de succión e impulsado hacia la bomba de aceite. Las dos fotos muestran dos tubos pickup de succión. Sin embargo, los motores C135 ahora solo tienen un tubo pickup de aceite. Paso 2. El aceite fluye a través de los enfriadores de aceite. Paso 3. El aceite fluye de los enfriadores hacia la base de los filtros de aceite. La foto del extremo izquierdo corresponde al lado izquierdo del motor. La foto del medio corresponde a la parte delantera del motor. La foto del extremo derecho fue tomada desde la parte posterior del motor, mirando hacia las entradas a la base de los filtros. Paso 4. El aceite fluye de la base de los filtros hacia la galería principal de aceite. El aceite fluirá de la galería principal de aceite hacia los componentes internos que consumen aceite. Los filtros de aceite tienen una malla de 20 micrones. Paso 5. El aceite fluye hacia los turbos. Adicionalmente, hay un orificio del adaptador de suministro de aceite al turbo, que elimina la presión diferencial de aceite a cada turbo. El orificio del adaptador de entrada de aceite para turbos de tamaño pequeño es de 3.2 milímetros, y para turbos de tamaño grande es de 4.2 milímetros. Paso 6. El aceite fluye de regreso al drenaje. El aceite de drenaje de los turbos es conectado internamente en la carcasa posterior. Esta es una descripción general del sistema de lubricación del C175. Iniciaremos con el flujo de aceite empezando en la bandeja de aceite. El aceite es succionado a través de la rejilla de succión de aceite y llevado a la bomba. Luego fluye el regulador de presión de aceite. Luego fluye a través de los dos enfriadores de aceite. Luego fluye a la base de los filtros de aceite. Luego fluye hacia la galería principal de aceite y a los componentes internos que consumen aceite. El aceite entonces fluye hacia los turbos y finalmente hacia el drenaje. El regulador de presión de aceite y la válvula de derivación, bypass, son externos y envían el exceso de aceite hacia la bandeja de aceite. El regulador de presión de aceite mantiene la mínima presión de 550 kPa u 80 psi en la galería principal de aceite a velocidades y condiciones de operación específicas. La derivación es una característica de seguridad que previene al sistema de aceite de una sobrepresurización. En la derivación, la presión de alivio es de 850 kPa o 123 psi. La válvula de muestreo de aceite está indicada con el paralelografo rosado. A continuación, revisaremos la lubricación de los sensores del sistema de lubricación y los valores de derrapeo conocidos. El sensor de presión de aceite del motor, sin filtrar, está ubicado cerca de la parte frontal del motor, justo debajo del panel de control del SM. Este sensor monitorea la presión de aceite, permitiendo la detección de taponamiento en el filtro o en el enfriador de aceite. Si el sensor presenta falla, se registran los siguientes códigos: 542-3,
que se refiere a voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de aceite sin filtrar. 542-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de aceite sin filtrar. 542-10. Tasa de cambio anormal del sensor de presión de aceite sin filtrar. El sensor de presión de aceite de entrada al bloque indicado con el número 1 es utilizado para monitorear la presión de aceite del motor más allá del filtro, en el bloque del motor tal como se muestra en la lista. El SM del motor utiliza la información del sensor de presión para calcular la presión diferencial entre la presión de aceite de entrada al bloque y la presión de aceite de entrada a los filtros. Esta información es utilizada entonces para detectar filtros taponados. Cuando hay una falla en el sensor de presión de aceite de entrada al bloque, se registran los siguientes códigos. 100-3, que se refiere a voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de aceite del motor. 100-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de aceite del motor. 100-10, tasa de cambio anormal del sensor de presión de aceite del motor. El sensor de temperatura de aceite de entrada al bloque indicado con el número 2 también está ubicado en la parte frontal del motor, también estuvo en la lista. El sensor de temperatura de aceite de entrada al bloque es utilizado para monitorear la temperatura de aceite del motor que se utiliza para la estrategia de protección del motor. El aceite del motor debe ser monitoreado para alertar al sistema cuando la temperatura del sistema de enfriamiento está por encima del límite especificado. Cuando hay una falla en el sensor de temperatura de aceite de entrada al bloque, se registran los siguientes códigos. 175-3, voltaje por encima de lo normal del sensor de temperatura de aceite del motor. 175-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de temperatura de aceite del motor. Echemos un vistazo a los eventos de presión listados al lado derecho de la pantalla. El sensor de presión de aceite de entrada al bloque también dispara los siguientes códigos de evento. E360, que es una alarma de nivel 1 de baja presión de aceite de motor. También existe un E360, que es un apagado de emergencia de nivel 3 por baja presión de aceite de motor. Los valores especificados para el apagado de emergencia del motor están listados al lado derecho de la pantalla. Los eventos de apagado de emergencia del motor son disparados por presiones de aceite por debajo de los puntos de disparo como función de la velocidad del motor. La siguiente lista de apagados de emergencia indican la mínima presión de aceite a una velocidad específica del motor. Por favor, note que cualquiera de los tres valores listados ocasionará paradas de emergencia del motor. A 700 RPM con la presión de aceite por debajo de 250 kPa o 36 psi. A 1200 RPM con la presión de aceite por debajo de 300 kPa o 43 psi. Y a 2000 RPM con la presión de aceite por debajo de 375 kPa o 54 psi. Tenga en cuenta que la presión de aceite aplicada en la galería principal de aceite es de 550 kPa u 80 psi. Por lo tanto, las presiones listadas se consideran inferiores a la presión normal de suministro. El SM también iniciará un derrateo si la temperatura del aceite es demasiado alta. El porcentaje de derrateo en el C175 no corresponde directamente con el porcentaje de pérdida de potencia. Para ayudar a ilustrar este punto, se indica el porcentaje real de pérdida de potencia para cada porcentaje de derrateo del SM del motor. Si la temperatura del aceite del motor alcanza los 110 grados Celsius o 230 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrateo de 3%, que equivale a 2% de pérdida de potencia. Si la temperatura del aceite del motor alcanza los 111 grados Celsius o 232 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrateo de 6%, que equivale a 5% de pérdida de potencia.
Si la temperatura del aceite del motor alcanza los 112 grados Celsius o 234 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 9%, que equivale a 7% de pérdida de potencia. Si la temperatura del aceite del motor alcanza los 113 grados Celsius o 235 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 12%, que equivale a 9% de pérdida de potencia. Si la temperatura del aceite del motor alcanza los 114 grados Celsius o 237 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 25%, que equivale a 20% de pérdida de potencia. Si la temperatura del aceite del motor alcanza los 115 grados Celsius o 239 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 50%, que equivale a 40% de pérdida de potencia. Y finalmente, si la temperatura del aceite del motor alcanza los 116 grados Celsius o 241 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 75%, que equivale a 60% de pérdida de potencia. La temperatura normal del aceite es 10 grados por encima de la temperatura del refrigerante de las camisas de agua, que es de 85 grados Celsius o 185 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la temperatura normal del aceite es de 95 grados Celsius o 203 grados Fahrenheit. Revisemos el esquema del aceite de lubricación, empezando por la bandeja de aceite. El aceite es succionado del suministro hacia la vejiga de succión de aceite. Luego, el aceite fluye hacia una bomba de etapa simple conducida por engranajes. La línea descendente ubicada directamente después de la bomba de aceite representa la válvula de alivio, que se abre a 850 kPa o 123 psi. Si la válvula de alivio se abre, el aceite fluirá de regreso a la bandeja. El aceite fluye entonces por los dos enfriadores de aceite y luego por el filtro y por la galería principal de aceite. El aceite también abastecerá a los turbos. La línea punteada en el esquema es la línea de control que proporciona la presión piloto de la galería principal de aceite, que va hacia la válvula reguladora de presión. La válvula reguladora de presión de aceite mantiene la presión constante en la galería principal de aceite a una determinada velocidad y temperatura. La línea punteada es el sangrado controlado de la galería principal de aceite hacia el regulador de presión de aceite. El aceite fluye para restringir tanto el orificio como el cono que alimenta al regulador de presión de aceite. También se ofrece una opción con una bandeja de aceite para 1000 horas para aplicaciones de generación eléctrica con una capacidad de 250 galones o 950 litros. A continuación, revisaremos el sistema de administración del motor para el sistema de lubricación. El único componente específico del sistema de administración del motor es la bomba de prelubricación. Sin embargo, revisaremos el mazo de cables del motor de 4 partes en la caja de distribución de potencia de alta corriente antes de la bomba de prelubricación, porque las líneas de potencia para la bomba de prelubricación salen directamente en la caja de distribución de potencia de alta corriente. El SM del motor monitorea los siguientes sensores en el sistema de lubricación: sensor de temperatura de salida del filtro de aceite del motor, sensor de presión de salida del filtro de aceite del motor, sensor de presión de entrada al filtro de aceite del motor. El SM del motor también tiene una salida para el sistema de lubricación, que es el relé de prelubricación. Los motores de la serie 3500 solo tenían los mazos amarillos brillantes. El mazo del motor C175 tiene 4 partes y algunas ventajas en cuanto a su facilidad de servicio. El mazo del motor C175 tiene 4 partes diferentes: el riel del mazo del lado izquierdo, el riel del mazo del lado derecho, el mazo de cruce, el mazo frontal.
El mazo del lado izquierdo hace conexión a los componentes del lado izquierdo del motor. El mazo del lado derecho hace conexión a los componentes del lado derecho del motor. De los rieles de los mazos izquierdo y derecho salen conductos de cables que están internados directamente al múltiple de admisión y permiten que los cables sean reemplazados fácilmente. Los rieles de los mazos tienen los mismos conectores internados, panel eléctrico y bandeja de mazos que los 3500 y contienen rejillas para permitir el escape de la condensación. El mazo de cruce conecta los mazos y rieles izquierdo y derecho con el conector de interfase de poder o PIC y también con el conector de interfase del motor EIC. El mazo de cruce actúa como un vínculo que aglutina electrónicamente a los mazos entre sí. El panel del motor proporciona puntos de montaje para el SS, el módulo de temperatura de escape, los relés y el mazo de cruce. El panel del motor también es importante porque el J1939 local y el J1939 global llegan al controlador de interfaz del motor y luego ingresan al panel del controlador. El J1939 global termina en el SM del motor. El J1939 local termina en el conector del panel de mazos del lado izquierdo. El mazo frontal se conecta a los componentes del mismo extremo del motor y del panel del motor. El frontal es un mazo negro brillante. Existen muchos relés nuevos contenidos en el panel del SM. Los siguientes relés están ubicados en el panel del SM. El relé número 3 es para el cebado de combustible. El relé número 4 es para la llave de encendido. El relé número 5 es para el terminal negativo izquierdo. El relé número 6 es para el relé de invalidación del encendido manual negativo izquierdo. Esto permite la invalidación del encendido por el SM a través del conector de interfaz del motor. El relé número 7 es para el modo de potencia que es controlado por el SM del motor. El modo de potencia simula la llave de encendido y un controlador de presión alta y el monitoreo de temperatura de escape. El relé número 8 es para el relé de invalidación del encendido manual positivo derecho. Esto permite la invalidación del encendido por el SM a través del conector de interfaz del motor. El relé número 9 es para el terminal negativo derecho. Los relés 5, 6, 8 y 9 activan la inhabilitación manual del encendido del motor. También se muestra el conector de interfase del motor que se indica con el número 10 y el conector de la herramienta de servicio que está con el número 11. El número 2 es el sensor de presión atmosférica. El SM utiliza la señal del sensor de presión atmosférica durante el encendido como un punto de referencia para la calibración de los otros sensores en el motor y es utilizado en estrategias de control de desempeño. Si el sensor de presión atmosférica está dañado o funcionando mal, se registran los siguientes códigos. 274-3, que se refiere a voltaje por encima de lo normal del sensor de presión atmosférica, o 274-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión atmosférica. La caja de distribución de corriente baja está ubicada al lado izquierdo del motor. La caja de distribución de corriente baja es un disyuntor para los componentes que operan por debajo de los 25 amperios. En la caja de distribución de corriente baja se encuentran instalados los siguientes componentes eléctricos. Número 2, relé auxiliar de potencia. Número 3, relé de potencia del SM del motor. Número 4, fusible de 25 amperios para el suministro de potencia al módulo secundario de control del motor. Número 5, fusible de 10 amperios para el suministro de potencia al módulo de control de temperatura. Número 6, fusible de 10 amperios para el suministro de potencia al conector de interfaz del motor y a la pantalla local. Número 7, fusible de 10 amperios para el suministro de potencia al control. Número 8,
fusible de 7.5 amperios para el suministro de potencia a la invalidación manual del equipo. Esta invalidación incluye la bomba de cebado manual y el encendido manual hacia el controlador de interfaz del motor. Número 9. Fusible de 10 amperios para el suministro de potencia al módulo de temperatura de escape. Número 10. Fusible de 25 amperios para el suministro de potencia al controlador de interfaz del motor. Número 11. Fusible de 7.5 amperios para la llave de encendido. Número 12. Fusible de 10 amperios para el controlador de alta presión. Y finalmente, número 13. Fusible de 20 amperios para el suministro de potencia al SM del motor. La caja de distribución de corriente de alta está ubicada en el lado izquierdo del motor hacia atrás. La caja de distribución de corriente de alta es un disyuntor para los componentes que operan por encima de los 25 amperios. La caja de distribución de corriente alta dirige la potencia hacia los motores de arranque a través de los relés 1 y 2. El relé número 1 está conectado al arrancador superior y el relé número 2 está conectado al arrancador inferior. La caja de distribución de corriente alta es un disyuntor que monitorea la sobrecorriente que pueda ser sentida por el motor. Los circuitos individuales que son monitoreados por la caja de distribución de corriente de alta son: número 3. Disyuntor de 90 amperios del alternador. Número 4. Disyuntor de 60 amperios de la bomba de prelubricación. Número 5. Disyuntor de 40 amperios de potencia al arrancador. Y finalmente, número 6. Disyuntor de circuito auxiliar de potencia. Las fotos tanto a la izquierda como a la derecha muestran a la caja de distribución de corriente alta en el motor. Aquí hay una foto adicional de la caja de distribución de corriente alta. Y ahora podemos discutir acerca de la bomba de prelubricación, que es el único componente nuevo del sistema de monitoreo del motor. Las bombas de prelubricación son opcionales en aplicaciones de grupos electrógenos de stand-by, ya que un generador puede no necesitar el requisito de los 10 segundos previos al arranque con la bomba de prelubricación instalada. La bomba de prelubricación lubrica la bomba de combustible de alta presión antes de que el motor se encienda. La duración mínima de funcionamiento de la bomba de prelubricación está entre 20 y 30 segundos. Por lo tanto, los generadores de stand-by pueden no necesitar el requisito de 10 segundos previos al arranque con la bomba de prelubricación intermitente instalada. El suministro de potencia y los cableados de potencia para la bomba de prelubricación salen directamente en la caja de distribución de corriente alta. Las bombas de prelubricación están ubicadas en la parte frontal del motor en el riel de la estructura. Las bombas de prelubricación consisten de los siguientes componentes. Número 1. Motor eléctrico de prelubricación. Este es un motor DC que impulsa a la bomba de prelubricación. Número 2. La bomba de prelubricación que se muestra transparente en esta vista. Y número 3. El relé de habilitación de la prelubricación, que es energizado por corriente enviada al relé cuando se cumple con las condiciones adecuadas. El ciclo de prelubricación es energizado durante la secuencia de arranque y este ciclo de prelubricación debe ser completado antes de que el motor arranque. La duración del funcionamiento de la bomba de prelubricación es configurable con el EP. El primer parámetro configurable en el EP es el periodo de espera de prelubricación del motor. Este parámetro designa la duración a la operación de la bomba de prelubricación hasta la detección de presión de aceite en el sistema de lubricación del motor. Si expira el temporizador y no hay presión presente en el sistema de lubricación, la bomba de prelubricación se apagará y se intentará arrancar el motor. Los parámetros configurables del periodo de espera de prelubricación del motor son: mínimo 1 segundo, por defecto 120 segundos y máximo 1800 segundos. El segundo parámetro configurable en ET es la duración de la prelubricación para que el motor esté listo para encender. Este parámetro configura la duración real de la operación de la bomba de prelubricación durante el estado de listo para encender de la función de prelubricación.
Se ingresa a este estado cuando se ha bombeado suficiente aceite en el motor para permitir que inicie el arranque del motor. El motor no es arrancado inmediatamente. La bomba de prelubricación continuará funcionando para mantener al motor en la situación de listo para encender. La duración de la prelubricación para el motor listo para encender es de mínimo 1 segundo. Por defecto es de 120 segundos y el máximo es de 1800 segundos. Los 4 estados del ciclo de la bomba de prelubricación pueden ser vistos en el ENCP3 y los 4 estados son: Estado 1. La bomba de prelubricación está en off o ha fallado. Estado 2. La prelubricación está lista para iniciarse o la prelubricación es continua. Estado 3. La prelubricación está esperando aceite. Estado 4. El motor se enciende y se desactiva la prelubricación. A continuación, discutiremos los intervalos de mantenimiento para el sistema de lubricación. Habitúese a verificar el nivel de aceite diariamente. Tome y analice una muestra de aceite cada 26.250 galones de combustible consumido o cada 300 horas de servicio. Reemplace el aceite del motor y los filtros de 20 millones y el filtro para la bomba de alta presión de combustible y la bomba de prelubricación cada 52.500 galones de combustible consumido o cada 600 horas de servicio. Inspeccione visualmente la bomba de prelubricación cada 630.000 galones de combustible consumido, cada 6 años o cada 7.200 horas. Limpie la rejilla de succión de aceite cada 1.050.000 galones de combustible consumido o media vida que son 12.000 horas de servicio. Y finalmente, inspeccione visualmente la bomba de aceite del motor y el enfriador de aceite del motor y limpie la rejilla de succión cada 2.100.000 galones de combustible consumido por reparación de vida completa que son 24.000 horas. Las horas de servicio son calculadas para cumplir un factor de carga de 70%. Las recomendaciones de aceite son CH4, CI4 y la viscosidad necesaria es de 15W-40 para el C175. La siguiente lista resaltará algunas fotos del área de ensamblaje en Lafayette. Tanto las fotos de la izquierda como de la derecha muestran las boquillas de enfriamiento de los pistones. Si lo nota, existen unos pines de alineamiento en las boquillas de enfriamiento para asegurar un alineamiento correcto. La foto de la izquierda muestra el filtro de aceite montado externamente que es enmarcado con el motor. El C175 tendrá este filtro externo de aceite aun si la bomba de prelubricación no vaya a ser instalada. La razón para esto es que el filtro de aceite externo succiona el aceite de la galería principal de aceite y filtra el aceite por una segunda vez antes de enviar el aceite al adaptador de la bomba de alta presión de combustible. Si fuera a instalarse una bomba de prelubricación en el motor, el filtro de aceite externo filtrará el aceite para la bomba de prelubricación antes del arranque y luego se cortará después que la bomba de prelubricación se apague y el filtro de aceite filtrará el aceite de la galería principal de aceite antes de enviarlo al adaptador de la bomba de combustible de alta presión. La foto de la derecha muestra tanto el aceite de la línea de aceite y de la galería principal de aceite hacia el filtro de aceite externo, y la línea de aceite atrae el aceite filtrado al adaptador de la bomba de combustible de alta presión. La foto en esta lista muestra más claramente el aceite siendo succionado de la galería principal de aceite hacia el filtro externo de aceite. Y esta foto muestra claramente el punto de conexión en el filtro de aceite externo hacia la bomba de prelubricación, si está instalada.
prelubricación instalada en un grupo electrógeno C175. La bomba de prelubricación está instalada en el riel de estructura e incluye un filtro de aceite adicional. El filtro de aceite adicional que está resaltado en el rectángulo rojo puede o no ser incluido en la instalación del filtro. La última foto resalta el indicador para monitorear la restricción del filtro externo de aceite. En este nivel del motor no monitorea el filtro externo, por lo tanto, es crítico seguir intervalos de mantenimiento adecuados para los filtros de aceite. También se recomienda instalar un indicador manual para monitorear la restricción del filtro. Se han programado cursos de 4 días y medio a lo largo del 2010 y los siguientes tópicos serán enseñados en este curso: admisión y escape, enfriamiento, lubricación, combustible, remoción e instalación del tubo pluma, inyectores, limitador de flujo de la bomba de alta presión de combustible, prácticas correctas de manipulación y control de contaminación para componentes del sistema de combustible, guías de reusabilidad, limpieza del sistema de combustible, solución de problemas, remoción e instalación del pack del pistón y ajuste de los espárragos. Hay también varias fechas mostradas en la pantalla en las que hay clases disponibles. Haga clic en el vínculo de abajo para registrarse en estas clases. Este es el vínculo de la página principal del TLMS. Los distribuidores que necesiten acceso al TLMS deben consultar con su administrador, ya que el acceso al TLMS tiene un costo anual. Solo para el personal interno de CAT se pueden contactar con Green por email. Esta es su dirección. Si tiene algunas preguntas acerca del C175, por favor no duden en contactarme a nelson-tamanta-red@cat.com. Cuídense y estaré hablando con usted en la siguiente sesión de web.